en esta computadora. Y a ver, vamos de nuevo. Bueno, vamos al Word otra vez. Bien, nos habíamos quedado entonces, bueno, no sé si vamos acá o allá, lo conecté prácticamente de memoria, les decía que en realidad entonces el tester, lo ponemos acá para que lo vean chiquitito, pero se vea, tiene también opción de ¿qué? De la parte de corriente, pero que sin embargo, desde mi punto de vista, exceptuando que tengan experiencia previa, yo no se los recomiendo. Bueno, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver cómo se arma el tester. Dijimos que tenemos un botoncito de encendido apagado, eso estamos de acuerdo. Dijimos también que podía elegir, por un lado, tensión, que la tensión tenía que elegir la tensión correcta. Elegir la tensión correcta significaba elegir entre tensión que es alterna o tensión que es continua, y que a la vez, porque eso no lo puse, ¿sí? Así acá está, mira. Que el símbolo de tensión alterna es este es el de tensión continua, ¿sí? Y que el símbolo de resistencia viene a ser el ohm, que es, bueno, básicamente el que parece la herradura de caballo. Y a la vez, aparte de elegir tipo de tensión, ¿qué tengo que tener en cuenta? La escala, detallecito que habíamos anotado acá. Que la recomendación para no meter la pata, ¿qué es? Iniciar de escala mayor a escala menor. Ahora, por otro lado, vemos que el tester tiene como posiciones, ¿no? Y para lo que estamos nombrando ahora, ¿qué vamos a tener en cuenta? Que las agujas van a ir de la siguiente manera. A ver, las agujas. El negro, van a ver que yo tengo, perdón, el negro, no es que soy yo. A ver, denme un segundito. Ay, si no me engancho y tiro todo. Sí, no tiré nada. No metimos la pata acá. Decía que tengo dos agujas con dos colores. Una hoja color negra, ¿sí? Que tiene un enchufecito y la aguja en el extremo. Y obviamente la otra de color roja, similar. Un chupetito para conectar, ¿sí? Y la aguja roja. Bien. Esto va de la siguiente manera. Para lo que vamos a medir nosotros, que es tensión, resistencia, vamos a hacer siempre que la aguja negra vaya en el que se denomina común. Y como no lo ven, tenemos esto, vamos a aprovecharlo. Me refiero a esto. Con de común. O sea, el negro va acá. ¿Se ve del fondo? ¿Sí? Entonces agarro, yo me tomo el atrevimiento de darle vuelta y enchufarlo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Obviamente encendido el artefacto. ¿Sí? Y para lo que vamos a medir nosotros, fíjense, ¿qué aparece acá? Ustedes que ven acá, ¿qué aparece acá? ¿Qué símbolo? Alterno. ¿Pero de qué? Fíjate. O sea, estoy preguntando qué se ve de este lado. Tengo una B. La B acá hacía referencia a la tensión. Excelente. A la vez, aparte de la B, tengo un simbolito que parece una herradura de caballo. La resistencia. Y otra que yo no le dije, que fíjese que aparece como si fuera un circulito con una sondita. ¿Lo ven? La continuidad. Continuidad. Esas son las tres propiedades básicas con las cuales nosotros vamos a trabajar con el test. Perdón, lo pongo de nuevo por si lo quieren ver. ¿Sí? Y ahí hace referencia que tengo que poner para medir tensión, resistencia, y continuidad, perdón, quedó colgado, la otra aguja. O sea, la aguja color rojo. Bien, entonces vamos a ver una cosa, algo que de repente no explicamos. ¿Qué viene a ser conductividad o conducción? ¿Puedo decir que de repente en el tester yo tengo una diferencia de potencial? Esa diferencia de potencial, ¿qué viene a ser? La batería. Esa batería que le da energía al tester. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, si yo agarro, mírenlo ahí, y el tester lo pongo en este simbolito que suele estar al lado de la herradura, al lado de resistencia, ¿lo ven? ¿Ven que yo acá esto lo voy moviendo? ¿Sí? ¿Lo dejo ahí? No. Perdón, gracias. Lo dejo en continuidad.
Y como yo tengo una diferencia de potencial acá adentro, si lo que hago es unir las puntas, exacto. ¿Y qué significa que suena? Que hay continuidad. O sea que el circuito, tengo la batería acá en el medio y las agujas se unen y fíjense una cosa. ¿Qué número aparece? 0. Cuando suelto, libero 1. Bueno, como no se vio, porque yo sé que no se vio, vamos a hacerlo así. A ver si da. Sí. Fíjense. Acá que tengo. Tengo el tester puesto en continuidad. Yo sé que tengo adentro del tester una diferencia de potencial. Uniendo las puntas, van a notar una cosa. Circuito abierto igual a 1. Y escuchen. Cualquier valor que no sea 1 va a ser igual a 0. Porque a veces la diferencia de potencial no es suficiente para tender a 0 el tester. Pero si cambia, es que está funcionando. En este caso la batería va a andar bien, calculo y espero. Pero fíjense, uno las puntas, ¿y qué pasa? Tiende a 0. De esta misma manera, ustedes dirán, che, loco, ¿para qué sirve esto? ¿Qué me estás haciendo hacer? Algo tan básico. Bueno, aunque les parezca mentira, si ustedes quieren tener certeza o no, en un cable muy, pero muy largo que tengan desarrollado y tirado en una instalación, con esta cosa elemental, podrían dictaminar si el cable está cortado o no está cortado. ¿Sí? Ahora bien, miren lo que les voy a hacer pensar. ¿Cómo les rompo tan rápido que recién arrancamos? 12 volts, pensemos. No, ¿qué 12 volts? Menos. ¿Qué tensión tiene una batería de tester? 9 creo, ¿no? 9 volts. 9 volts, o sea, ¿a qué le suena? ¿Qué es una tensión chiquita o una tensión grande? La verdad. Baja tensión. Una tensión baja. ¿Estamos de acuerdo? Gente, les pregunto, si tengo baja tensión y yo tuviera un cable muy, pero muy largo, ese cable, ¿qué va a ocasionar? Caída de tensión. O sea que esos 9 volts en una longitud larga se va a perder. Sí. ¿Se entiende? Lo digo así en bruto porque creo que es la manera de entenderlo. Entonces, ¿cuál sería la mejor manera si de repente vos querrías medir si los cables de un edificio, porque ustedes se van a matricular, te van a agarrar consorcios, y cuando agarren consorcios, a veces van a tener que hacer relevamiento en edificios. Tienen que elevar la diferencia de potencial. ¿Y cómo vas a elevar la diferencia de potencial? Enchufando algo que también dentro de pocas clases se lo puedo mostrar, que se denomina lámpara en serie o lámpara de prueba. Viejo electricista, vos sabés lo que te digo. ¿Sí? Chicos, antes no existían. No existía. Los electricistas antiguos no laburaban con tester, no existía. Capaz que era un artefacto que había, no sé, la NASA, por decirte, pero que no estaba acá para el que estaba pelando cables todo el día. Entonces, ¿qué es eso? Básicamente, te lo voy a dibujar y te voy a explicar primero por qué. Si vos tenés entre los dos extremos de la batería acá, poner 9 volts, y en una cierta cantidad de cable, como ese cable es largo, ocasiona pérdida de potencial o pérdida de tensión, si tenés una tensión mayor, ¿qué va a ser? ¿Mejor o peor? Pero se comprende por qué. Porque si ponés la resta 4 volts en 200 metros, ya de 9 volts pasas a 5 y la cosa empieza a no funcionar correctamente. Porque el artefacto cierra el circuito con 9 volts. Vos le estás mandando 5. ¿Y después qué pasa? ¿Y si esa batería está gastada? Mide menos, tiene menos diferencia de potencial. O sea, empezás a meter la pata. Pero ¿qué pasa? Cuando vos uses un enchufe conectado a un toma corriente y ese enchufe vos lo hagas de esta manera, sí que va a ser rara la instalación, pero fíjate, tengo fase y neutro, yo pongo acá, saco la fase o el neutro, es indistinto. ¿Por qué? Te explico por qué. En realidad, nosotros no tenemos polaridad alterna. La alterna sube y baja constantemente. Después veremos los ciclos, los hertz. Es teoría para más adelante, eso nos rompe la cabeza después. No es el momento. Pero quédense la idea de que no es recto. ¿La que es recta cuál es? Continua. La directa. Bien,
Pero acá tengo alterna, sube y baja, eran olitas, ¿se acuerdan? Entonces, ¿qué pasa? Sin importar que acá sea fase neutro, de por medio vas a agarrar un porta lamparita y vas a meter una lamparita acá en el medio. ¿Sí? Y del otro lado vas a agarrar y sacar el otro cable. ¿Y qué vas a hacer? Si tenés cables, vas a medir los extremos. Si yo tuviera un cablecito, imagínate de muchos metros, acá tengo un extremo y acá tengo un extremo. Pero la pregunta es, pensemos, piensen bien. Esta lamparita, ¿qué viene a ser? Una resistencia. Al estar eso, al unir fase y neutro, ¿va a explotar? ¿Por qué? Porque cuando tengo cortocircuito, es al usar dos diferencias de potenciales, que acá tengo, es fase y neutro, ojo, pero ¿qué pasa? De por medio uso una carga resistiva, capacitiva y neutral. Pero ¿qué sucede? Entre estos dos, tengo 220 volts, y entonces, que en realidad no es 220 volts, después verán que es más de 220 volts, que esto es la tensión eficaz, que se denomina, pero esto también es para más adelante, pero lo importante es que es mucho más que 12 volts. Y al ser mucho más, queda siendo influenciada, no tan directamente cuando tengo muchos, pero muchos metros de carga. Entonces, esto es una herramienta antigua que se llama lámpara de prueba, en la cual vos vas a agarrar y poner un enchufe que va a ir en un tomacorriente, yo lo dibujé directo, no, va un enchufe en un tomacorriente, y de esa manera entre esos dos puntos le das 20. Y ojo, si yo tengo dos cables y no tengo carga, y los toco, ¿qué pasa? Cortocircuito, elevación inmediata, tendiente al infinito, de la corriente. ¿Y por qué acá no vuela? Che, ¿qué pasó? Porque tengo una carga que es resistiva. Pero la verdad, más allá que tenga esa carga resistiva, entre estos dos puntos, ¿cuánto sigue habiendo de diferencia potencial? Mucho más que los 12 volts de los 9 volts que da justamente el tester. Entonces, ¿se entiende por qué este pequeño experimento? Para cuando ustedes tengan que medir metros y metros y metros de cable, ¿con qué se van a quedar? Con esto. He tenido compañeros egresados que de repente, ¿qué te dicen? Che, vos sabés que estoy seguro que está el cable cortado. Ah, ¿y qué tenés? Y no, tengo tantos metros de cable. O sea, dense cuenta, chicos, que si ustedes, cuando hagamos después cómputo los cables, o sea, dan mucha vuelta por las casas. O sea, de verdad, sube, baja, va, viene. Es un despelote, no es, no sé, vos ves, capaz que pensás así, bueno, mira, de acá hasta allá tengo 8 metros, son 8 metros de cable. Pero hacete idea de que tenés que subir, bajar a la canalización, subir, bajar, y se van sumando subir y bajar un montón de metros. Y cuando la diferencia de potencial es absorbida por la longitud, empieza a fallar. Ya con 9 volts de un tester, más o menos tira. Pero esto es lo bruto. Esto es lo que no falla. Y es más, te voy a dar otro detalle. Es obvio, pará, vamos con esto. Se lo voy a dibujar así bruto. Si este cable estaría cortado, ¿qué va a pasar? Se apaga. No va a encender, no se apaga. ¿Se comprende? No va a encender. ¿Por qué? Porque la lamparita va a funcionar siempre y cuando. Vamos por acá. No se me pongan celosos los que están lejos. Esta lamparita va a encender cuando tengo fase neutro, y acá se hace como un circuito que se cierra, y de por medio que tengo la carga. ¿Sí? Pero ¿qué va a suceder acá? Lo que ocurre es que yo tendría fase neutro, pero si este cable está cortado, por más que yo uno de los puntos, circuito abierto, como bien dijeron los compañeros antes. ¿Cómo va? Esto es lo recomendado. Laburen con esto, es una tontería. ¿Invierten cuánto? Unos pesos. Nada, es más. Sí le voy a romper después, porque insisto, acá no sé quién arranca de cero y quién no, con el tema de seguridad. Sí vamos a hablar, aunque no toca todavía, de preparar un tablerito chiquitito, móvil, para que ustedes me prometan que cuando puedan lo van a comprar, y sin importar que ustedes trabajen de electricistas, de albañiles,
de gasista, de lo que sea, se lo van a llevar ustedes. Para no depender de la cometida que nosotros suponemos que el cliente tiene bien, pero puede ser que no sea el caso. ¿Sí? Porque recuerden, acá pagamos las cosas con nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Vos no podés, hoy en día, insisto, como está todo el tema del laburo, no podés exigir a nadie nada para laburar. O sea, vas y entrás, pero vos te gastás unos pesitos, te preparás justamente un poquito de sección de cable de fábrica, si fuera de 2,5, acorde a lo que vos vas a alimentar. Es más, si ustedes quieren, yo les voy a explicar con 2 ITM, con una ITM para laburar de 6 o 10 amperes, en la cual ustedes pueden colgar, no sé, por decirles, un agujereador, algo chiquito, para que si se va la corriente a 6 amperes, justamente corte, pero también vamos a meter una ITM de 32. Primero porque las térmicas son económicas. ¿Y por qué? Porque si de repente ya no tenés que laburar o de albañil, de plomero o de gasista con una herramienta y tenés que laburar de electricista y querés probar qué pasa si haces vos de ese tablero tu acometida, la de 10 amperes no soporta, porque la carga supera a la intensidad nominal que tiene ese ITM. Pero si tenés otra al lado, en el tablerito de 32, sacás los polos, los cables, los pones al lado y podés trabajar en medio. Y a la vez, obvio, el dolor de cabeza que le va a traer es, la verdad, el diferencial. Porque el diferencial es más caro. Pero sin embargo, es lo más necesario. Porque la ITM, ya vimos, ¿no? Quizá lo nombré, no lo vimos, que actúa por cortocircuito, o sea, por elevación inmediata de esa corriente. Cuando toca 2 diferenciales, se encarga. Y a la vez, por otro efecto. Por temperatura, térmico. Sí, bien. Y ese efecto, ¿sabes cómo se denomina? Sobrecarga. La sobrecarga es cuando de repente, supongamos, no hablemos de valores, supongamos que tengo un cable que soporta 21 amperes de intensidad nominal. Bien. ¿Qué pasa? Vos cargás y llegás a esos 21 amperes. La térmica, generalmente, soporta, depende de la marca y depende de la temperatura ambiente, 30 minutos. A los 30 minutos se va a cortar. ¿Pero por qué? En realidad, no es que tenga una elevación inmediata y abrupta de corriente. Está fija en el valor más o menos límite. Entonces, exacto, pero también, fíjate esto, te mantiene 30 minutos. ¿Para qué? Porque en 30 minutos puede ser que vos tenés la heladera, el motorcito te empieza a funcionar, enfrió lo que tiene adentro y 10 minutos y corta. ¿Y ahí qué pasa? De 21 baja, no sé, ponele, a 18. Y bueno, ya está por debajo. Entonces, por eso espera 30 minutos. El cortocircuito tiene que actuar en la térmica de forma inmediata, porque eso sí, se quema todo, es un sistema de bobinas, y el diferencial es por algo que se denomina bimetal, que luego, más adelante, hasta si Dios quiere, yo voy a traer acá para mostrar lo que es un bimetal, un relevo térmico que tiene internamente un bimetal. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a propósito, para que lo vean, porque una cosa es explicarlo, ¿a quién sirve? Metamos mano, carajo. Vamos a agarrar y preparar un relevo térmico que esté preparado para saltar a los 5 amperes y meterle un consumo de 10. Para que vean cómo actúa, para que entiendan que ese sistema de relevo térmico pasa también en la ITM. Pero en vez de hacer saltar la térmica de la escuela, pongamos un consumo chiquitito, les explico el concepto y lo aplicamos a cosas. Para empezar a ver la cabeza. Por eso doy todo esto así. Porque después llega un punto que yo te voy a decir, mira, yo quiero que sepas que, o te recuerdo que la ITM tiene un bimetal. Y como vos ya viste que el bimetal se abre cuando pasa más calor ocasionado por la corriente que pasa por él, porque recordemos, 2 cosas genera calor y electromagnetismo. Termomagnetismo y calor. Entonces, cuando el calor que pasa por ese relevo térmico, que tiene un bimetal, supera el que está configurado, va a saltar. La diferencia es que la térmica se viene fija,
ponele, salta los 10 amperes. Pero el relevo térmico tiene un jueguito que por eso lo vamos a traer para mostrar un rango. Te da un rango. Nosotros lo ponemos al mínimo, a propósito, lo pasamos y vemos que pasado una cierta cantidad de minutos, salta. Ya te digo, así funciona un bimetal. Y eso cada vez que vos escuches bimetal, lo tenés que asociar. Ya, mirá, esto es lo que vimos con el cabezón, aquella clase que nos trajo el relevo térmico. ¿Sí? Y eso no te lo olvidas más. Porque lo viste, lo experimentaste, para toda la vida. Va, desde mi punto de vista, es una buena manera de aprender, ¿no? Bueno, y 55. La verdad, no di nada lo que tenía pensado dar. Tenía pensado que metamos mano y no hicimos absolutamente nada. Cortamos acá la clase, señores, ¿les parece? Como siempre, yo después te lo mando al grupo y voy a